Buenos días, hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Junto a mi familia Peralta Ross queremos bendecir sus vidas, bendecir sus hogares, a cada uno de ustedes y agradecer al Señor por este nuevo día que nos ha dado, este nuevo día de poder estar en su presencia, todos juntos en un mismo sentir, poder adorarle, poder escuchar y cantar sus alabanzas y también poder escuchar su palabra. Amén. Les invito a que en esta hora cierren sus ojos para que podamos orar al Señor y poder entregar y encomendar este día al Padre. Amén. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias, Señor, porque nos ha permitido, Señor, tener un buen descanso, Padre. Bendito Dios, te agradecemos, Señor, porque un día más de vida, un día más, Señor, donde podemos estar juntos, Señor, reunidos, Señor, quizás no juntos, pero podemos estar en un mismo sentir, Señor, para alabarte y para bendecirte. Bendice cada hogar, bendice cada familia, cada vida, incluso aquellas personas que no nos conocen, que no te conocen, Señor amado. Bendice, Señor, su vida. Señor amado Jesucristo, en este día, en esta hora, Señor, bendice también a nuestro pastor, a su familia. Que tú seas, Señor, dándole, Señor, de tu gracia, de tu amor, sabiduría, Señor, para que la palabra, Señor, que pueda nuestro pastor entregarnos, Señor, sea bendiciendo nuestras vidas. Prepara nuestro corazón, prepara nuestra mente, Señor. Bendito Dios, prepáranos, Señor, para poder recibir ese alimento espiritual, ese alimento que nos dará fortaleza, nos dará ánimo, alegría, que nos levantará, Señor, en esperanza, Padre Santo, en estos tiempos. Bendecimos, Señor, este culto, bendecimos, Señor, las alabanzas, bendecimos, Señor, la oración, bendecimos la palabra, bendecimos todo este día, Señor, desde el momento en que ha amanecido, Padre, lo dejamos en tus manos, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, Padre. Amén y amén. Ahora, hermanos, les invito a que podamos escuchar un poquito de reflexión de la palabra con Jamie, mi hija. Amén. Hola hermanos, los saludo a todos en el amor del Señor. Voy a entregar una pequeña reflexión. Esta se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículos del 4 al 7. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bueno, aquí lo que el Señor nos insta es a que estemos siempre con gozo, regocijados. Y Él dice siempre. Bueno, con esto se me viene compartirles algo. Pertenezco al voluntariado Teletón. Y la verdad es que últimamente hemos estado con mucho trabajo, con muchos talleres, y se hizo un taller, la psicóloga de la Teletón, para todos los voluntarios, y eso era para poder ayudarnos a tratar temas de quizás depresión, de ansiedad, de mucho estrés por toda esta situación que se está viviendo a nivel mundial. Y la primera pregunta que ella hizo fue, ¿cuáles son sus principales preocupaciones de todo esto? ¿O cuáles son los motivos por los que ustedes se han sentido más mal en todo este tiempo? Y después de hacer esa pregunta, cada uno tenía que ir respondiendo. A mí me tocó responder casi de las últimas, y mientras iba escuchando a mis compañeros, todos estaban súper asustados, estaban súper tristes, súper preocupados, ya sea por temas económicos o por temas familiares. Y ahí fue cuando yo me di cuenta que yo no me sentía igual que ellos. O sea, al comienzo de todo esto, sí me sentía preocupada, un poco angustiada. Pero bueno, a medida que fue pasando el tiempo, igual con la palabra y conversando en familia, la verdad es que con el tiempo fui sintiéndome totalmente tranquila, porque yo sabía que si nosotros creíamos en el Señor y entregábamos todas nuestras cargas, nuestras preocupaciones, Él se iba a encargar de todo y nosotros siempre vamos a estar bien. Entonces, cuando mis compañeros respondían que estaban asustados, tristes, eso me hizo darme cuenta que
así es realmente cómo se siente la mayoría de las personas del mundo que no lo conocen a Él, que están realmente preocupados, ansiosos, tristes, estresados. Y la verdad es que con esta palabra, cuando dice vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor quiere que nosotros, al estar siempre con gozo, tranquilos, felices, que nosotros podamos transmitir eso a la gente que no lo conoce, que podamos hablar de la salvación porque Él ya viene, que podamos estar tranquilos y realmente es algo muy bonito saber que nosotros estamos con paz solamente porque Dios nos entrega esa paz. Así que si es que hay alguien que está viendo esto, que quizás está recién conociéndolo o que quizás no lo conoce, yo le invito a que pueda realmente acercarse a Él y depositar toda su confianza en Él, porque solamente con Él vamos a poder encontrar la paz y el gozo que tanto quiere Dios que nosotros como sus hijos demostremos. Así que espero que pueda ser un día de bendición para todos nosotros y que estén todos muy bien. Bendiciones, hermanos, chao. ¿Cuántos pueden saltar?
pasado, hoy vivo en la luz. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, Dios, el gozo de tu salvación. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, Dios, y el gozo de tu salvación. No puedo callar. Y no puedo callar. Oh, yeah. ¡Aleluya! Él es celoso de mí. Su amor es un huracán, un árbol soy yo, doblándose por el viento de su grandeza. Cuando de repente mis aflicciones se van eclipsadas por su presencia, y al estar allí reconozco tu amor y cuán grande es tu afecto por mí. Oh, cuán grande es su amor. Oh, cuán grande es su amor. Su amor es un huracán, un árbol soy yo, doblándose por el viento de su grandeza. Cuando de repente mis aflicciones se van eclipsadas por su presencia, y al estar allí reconozco tu amor y cuán grande es tu afecto por mí. Oh, cuán grande es su amor. Oh, cuán grande es su amor. Él nos ama.
Dios, tú nos amas, cuán grande amor. Amén, amén. Amada Iglesia, una vez más, sean sumamente bendecidos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Gracias a Dios nuevamente por darnos esta tremenda bendición de poder llegar a la intimidad de su casa, de su familia, y saber que la fidelidad de Dios sigue presente en todos los asuntos de nuestras vidas. Gracias a Dios porque Él es un Dios que quiere siempre bendecir a su pueblo, bendecir a su iglesia. Y de hecho hallamos grandes promesas de bendición, prácticamente desde Génesis a Apocalipsis. Y no debemos llegar a pensar o a creer que Dios nunca ha querido bendecir. Todo lo contrario, Dios siempre ha querido bendecir. Y de hecho manifiesta una tremenda palabra de bendición en el libro de Números, capítulo 6, versículo 22 al 27, donde estaremos leyendo dentro de un momento más. Por eso trate usted de abrir su Biblia en este pasaje. Y como dije, en la Biblia está llena de promesas, de bendiciones. Pero en este libro de Números encontramos, si lo puedo decir de una manera, la promesa de bendición más grande de todas las que hallamos en las Sagradas Escrituras. Es la promesa conocida como la bendición sacerdotal o bendición aarónica. ¿Por qué es tan importante estos versículos en este pasaje? Porque las palabras que allí señalan vienen de la misma boca de Dios. Aleluya. Proceden de Dios mismo. Y es aquí en este pasaje donde se revela el corazón de Él. No solamente hacia su pueblo de Israel, sino a todas las generaciones. ¿Por qué? Porque ya lo hemos conversado en algún momento, ¿cierto? La bendición es dada a Abraham, ha trascendido también a nosotros los creyentes en este tiempo. Y quisiera leer allí en el libro de Números, justamente capítulo 6, versículo 22 al 27, donde dice de la siguiente manera: Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos, y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel. Y Dios dice, y yo los bendeciré. Aleluya. Entonces hallamos en estos textos las más famosas de todas las bendiciones de la Biblia. Por eso es sumamente importante considerar de que Dios sí quiere bendecir a su pueblo, Dios sí quiere bendecir a su iglesia. Es Dios hablando allí, es Dios ministrándonos allí. Y reitero esto, amada iglesia, se revela el corazón del Padre, se revela el corazón de Dios
en estas expresiones. Aleluya. Estas son palabras que Dios encomienda a Aarón, hermano de Moisés, donde Dios delega el sacerdocio hacia esta familia o a la descendencia de Aarón. Y es una forma en que Dios espera que, como sacerdotes, expresemos esa bendición de Dios mismo. No olvide, esto no vino por una inspiración a Moisés. Vino de la misma boca de Dios al oído de Moisés. Y de la boca de Moisés al oído de Aarón y a sus hijos. Por tanto, hay que considerar la importancia y el valor que encierra esta promesa de bendición. Y no es para cualquiera. No era para alguien fuera de los descendientes de Abraham, sino para los hijos de Dios. Para los hijos de Dios. En una ocasión, cierto, y usted lo sabe como también lo sé yo, los discípulos, inquietados de qué manera se debería orar, Jesús también enseña a sus discípulos a orar. En Mateo 6, versículo 9 al 13, Jesús enseña a orar a sus discípulos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Por eso es sumamente importante llegar a entender que así como Dios el Padre expresó de su boca una oración de bendición, así Jesús también expresa de su boca una enseñanza de cómo su pueblo, su iglesia, debe de orar. En esta tan corta oración hay una palabra que se repite, ¿no? Por lo menos 2 veces. Y implica la importancia del mensaje que encierra. Y la palabra es rostro. Y en hebreo tiene un significado sumamente importante y tiene que ver estar delante de, a la vista, encuentro. Pero la palabra que más me gusta es presencia. Presencia. Debemos llegar a entender que la fuente de la bendición es el rostro de Dios. En otras palabras, es estar en su presencia. Aleluya. En el libro de Éxodo, capítulo 33, versículos 14 y 15, en una conversación de Dios con su siervo Moisés, expresa las siguientes palabras. Dios se compromete con Moisés diciéndole, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés responde algo que nosotros debiéramos también responder. Moisés responde, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Aleluya. 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 Moisés entendía con claridad la importancia, el valor de la presencia de Dios. Y usted ya sabe respecto de dónde comienza esta manifestación de la presencia de Dios en la vida de Moisés. Ahí en el desierto, por medio de aquella zarza que ardía en fuego y no se consumía. Y esto lleva a Moisés a acercarse de por qué aquella zarza en fuego o que ardía en fuego no se consumía. Pero ahí viene la manifestación de Dios. Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás, santo es. Aleluya. Allí ya Moisés comienza a vivir y a experimentar la realidad de Dios, la presencia de Dios. Aleluya. Y eso es solamente
el comienzo de algo más profundo en la vida de este hombre. No olvidemos que cuando él ya saca, cierto, al pueblo de Israel, él sube a la montaña, sube al monte, en reiteradas ocasiones. Aleluya. Él entendía el valor de estar en la presencia de Dios, postrado, humillado, quebrantado, quizás adorando. Y es allí donde él recibe tremendas palabras, recibe los 10 mandamientos, recibe los diseños del tabernáculo, recibe muchas y tremendas cosas en la presencia de Dios. Por eso nosotros somos llamados también a anhelar y a desear buscar el rostro del Señor. Aleluya. Entonces, en esta bendición que Dios está expresando para que por medio del sacerdocio arónico se manifieste y se revele hacia el pueblo de Dios. Pero, ¿qué es lo que es una bendición? ¿Qué significa bendecir? En español el asunto es simple, simplemente es bien decir, bien hablar. No hablar bien, ya, sino bien decir, bien hablar. Es decir, desear palabras de bienestar, palabras de bendición. Y esto es algo importante. Cuando tu corazón está henchido, llenado de la palabra de Dios, de nuestra boca, de tu boca, de mi boca, ha de fluir palabras que bendicen y no palabras que maldicen. Y eso ya lo sabemos. Deuteronomio 28 nos hablan acerca de las bendiciones. Y entendemos perfectamente que las bendiciones recaen, vienen, se manifiestan, se revelan en la obediencia. Pero así también, ¿cierto? Como en la obediencia se manifiestan las bendiciones, en la desobediencia se manifiesta, ¿qué cosa? Usted lo sabe, las maldiciones. Por eso es que nosotros debemos darle el valor y la importancia de lo que es bendecir. Habitualmente nosotros, no una forma de costumbre, que no debiera ser como una forma de costumbre, sino como un anhelo del corazón. Dios te bendiga. Bendiciones de Dios para ti. El saludo a veces que nos manifestamos como creyentes, como hermanos en la fe, ¿verdad? Pero esta palabra del hebreo es baraka. Y el significado de esta palabra es hacer o dar algo de valor a otro. Dios nos bendice por proveer nuestras necesidades y nosotros, en cambio, bendecimos a Dios porque nos damos a Él. Aleluya. Nos damos a Él como siervos. Nos arrodillamos en un acto de adoración. Curiosamente, cuando pensamos en bendición, quizás una gran mayoría lo relaciona con lo material, como riquezas, cosas que uno logra, ¿cierto? O nos llegan como una añadidura. Y está bien, en algún sentido. Pero cuando nos encontramos con Dios en su presencia, lo material
deja de ser importante. No sé si para usted es así. Alguien dijo en alguna ocasión, teniendo a Dios, ¿lo tenemos? Todo. Aleluya. Y debemos entender que la bendición de Dios, o que Dios desea de usted y de mí, va más allá. Aunque no excluye lo material, sino que muchas veces lo sobrepasa. Y cuando uno comienza a ver la historia del pueblo de Israel, y si uno ve los logros que ellos han alcanzado a través de los tiempos, premios Nobel, muchas cosas, hombres ricos y qué sé yo, todo ello viene justamente en el buen desear de la bendición. Porque los padres judíos tienen la sabia gracia de impartir la bendición sobre la vida de sus hijos. Y hasta este tiempo, ellos proclaman esta palabra. Ellos declaran estas verdades. Ellos no ven a sus hijos mendigando en la calle. Ellos no ven a sus hijos, y no desmerezco el trabajo que alguno puede llegar a realizar, como un simple recolector de basura. Ellos lo ven mucho más allá. Ellos lo ven como grandes profesionales. Ellos lo ven como grandes empresarios. Ellos lo ven como grandes estudiosos, científicos, y etc. Y esa es la palabra que ellos habitualmente imparten o bendicen a su descendencia. Por eso, en alguna forma, la costumbre del padre judío es imponer las manos sobre la cabeza de sus hijos y soltar palabras de bendición. Aleluya. Hay un proverbio, capítulo 10, versículo 22, nos dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es la bendición de Dios que enriquece. Aleluya. Debemos llegar a entender eso. Sabemos que el hombre, por su habilidad, por su capacidad, siendo impío, pagano, puede lograr grandes beneficios económicos. Y de eso hay en el mundo por montón también. Pero nosotros como creyentes, nosotros como hijos de Dios, somos llamados a entender y creer que Dios es un Dios que quiere bendecirnos. Y vamos a ir analizando, ¿cierto?, las expresiones de esta lectura bíblica. En 1 Pedro capítulo 3, versículo 9, nos dice algo sumamente tremendo para nosotros también. Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por lo contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáramos bendición. Hay muchas formas de cómo la gente a veces maldice, porque de eso está lleno su corazón, de insatisfacción. Su corazón está lleno de descontento y lo expresa maldiciendo. Maldice, ¿cierto?, a veces los gobiernos, maldice a instituciones, maldice a personas, maldice un montón de cosas. Pero ese lenguaje no debe estar en nuestra boca. La Escritura nos dice, por todo lo contrario,
sabiendo que hemos sido llamados para recibir bendición. Somos herederos de bendición. Y hay una frase que escuché en algún momento y es la siguiente: al cambiar tu manera de pensar, cambiarán tu manera de hablar. Y al cambiar tu manera de hablar, cambiará tu forma de ser. Aleluya. Aleluya. Es algo sumamente tremendo. Pero ¿cuántos cristianos, cuántos hijos de Dios, de su boca salen palabras como el mundo, como el mundano, como el perdido, como el pecador? Cuando nuestro lenguaje debe ser meramente bíblico. Cuando digo meramente bíblico, una palabra de esperanza, una palabra de aliento, una palabra de consuelo. Aleluya. Una palabra dada con gracia, como bien lo dijo el Señor Jesucristo. Por eso debemos llegar a entender que usted y yo somos llamados a manifestar el corazón de Dios por medio de nuestro pensamiento, por medio de nuestras palabras y por medio de nuestras acciones. Entonces encontramos aquí en esta oración: Jehová te bendiga, o el Señor te bendiga. La bendición sacerdotal comienza con lo mejor, como dije, con el origen de todas las bendiciones, el Señor mismo, Dios mismo. Dios es la mejor bendición, no solo porque su presencia es lo que mayor satisfacción trae a nuestra vida, a nuestros corazones, sino también porque Él es el portador y la fuente de todas las bendiciones. Aleluya. Aleluya. Dios bendijo su creación. Cuando Él dice, solamente me voy a referir a esta parte, y los bendijo Dios, y los bendijo Dios, y los bendijo Dios. Dios bendijo todo lo creado. Bendijo todas las bestias, las aves, los peces, etc. Pero también bendijo su máxima creación, el hombre y la mujer. Y le bendijo Dios diciéndole: multiplíquense, multiplíquense, fructifíquense, llenen, sojuzguen la tierra. Pero triste y lamentablemente, ¿cierto?, el hombre cayó de esta gran y tremenda y poderosa bendición. Y por eso que cuando encontramos aquí en Números capítulo 6, el texto citado, leído, Dios quiere retomar, por decirlo de una manera, actuar en bien de usted y de mí. Aleluya. Y dentro de esa bendición que Dios expresa, dice: Jehová te guarde, Jehová te guarde. Luego de pedir, ¿cierto?, que la presencia de Dios y que todos sus beneficios nos alcance, en esta segunda expresión, Dios te guarde. Dios te guarde. Guardar en el término hebreo es chamar, chamar. Y significa, en alguna forma, poner un cerco de espino alrededor de algo para protegerlo, para cuidarlo. Y nosotros como creyentes, lógicamente, necesitamos ese cerco a nuestro alrededor, porque hay amenazas desde afuera, hay amenazas. Y lógicamente, cuando Dios nos bendice, Dios quiere que esa bendición permanezca en nosotros
Y no solo que permanezca en nosotros, sino que hagamos partícipes a otros de lo que Él nos bendice. No significa, ¿cierto?, atesorar y no compartir, sino todo lo contrario. Y eso es algo ya que también yo se lo he mencionado de alguna u otra manera. Dios nos bendice para bendecir. Aleluya. Y hay una situación bien particular en el libro de Job. Cuando leía yo este pasaje entendí que es tremendamente cierto. Esa expresión de guardar. Mire, en Job 1:10 dice, hablando del diablo, ¿cierto? Porque bueno, hay una relación. Usted sabe mejor la historia. Dios dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay ninguno otro como él en toda la tierra. Y fíjese lo que dice el diablo en estos versículos, o en el versículo 10 del capítulo 1. ¿No le ha cercado alrededor a él? ¿No le ha cercado alrededor? ¿Y a su casa? ¿Y a todo lo que tiene? Nótese usted. ¿Quién está diciendo estas palabras? Es el mismo Satanás. Y Satanás sabía que el guardar de Dios a la vida de Job, a su familia y todas sus posesiones, en ese guardar, el diablo no podía hacer nada. Estaba totalmente impedido de poder llegar a afectar la vida de Job, su familia, sus bienes. Él estaba cercado. Ese es guardar. Y sigo leyendo. Al trabajo de sus manos ha dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Aleluya. Veo y considero acá que la bendición de Dios cuando llega se multiplica, y reitero esto otra vez, para bendecir. Hay otro salmo, un salmo sumamente interesante, donde el salmista también expresa a Jehová como nuestro guardador. Puede que hasta usted lo sepa de memoria. El Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová, escucha esto, te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Aleluya. Cuando el salmista expresa estas palabras, entiende el concepto de esta. Fíjese que esta palabra guardar o guardarás la encontramos 5 veces en este corto salmo. Y es eso, un cerco de protección, donde el diablo no te va a afectar si estamos y permanecemos en la presencia de Dios, en la obediencia a su palabra, en la sujeción de su verdad. Uno puede llegar a preguntarse en este momento, bueno, ¿y por qué hay tantos cristianos que padecen, sufren? Escucha esto. No significa que no vamos a estar exentos de aquello, porque de alguna u otra manera Dios también va a probarnos en nuestra fidelidad, en nuestro amor. ¿Dónde está puesto nuestro corazón? El diablo sabía que Job estaba bajo protección, un cerco, un vallado
Pero cuando ese cerco, en una voluntad soberana de Dios, es quitada, ¿qué se revela? ¿Qué se manifestó en el corazón de Job? Queja, murmuración, lamento, en haber perdido todo aquello. Nada de aquello, sino todo lo contrario. Él expresa: Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito, sea su nombre bendecido. Aleluya, aleluya. Así que cuando de alguna u otra manera Dios levanta el cerco, es para probar que lo que hay en tu corazón, en mi corazón. ¿Dónde está puesto tu corazón, mi corazón? Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, bendito y alabado sea su nombre. Por eso, amada iglesia, tú y yo somos llamados para manifestar su nombre por medio de la fidelidad en lo mucho o en lo poco, en el tiempo de la alegría o en el tiempo de la tristeza. La otra expresión que hallamos en Números capítulo 6 es: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Aleluya. Resplandecer el rostro es una figura que utilizan los hebreos y que se traduce como resplandecer o luz, luz. En el Salmo 67:1 dice la palabra: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Pero dice también: haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Hebreos, en el libro de los Hebreos, encontramos de que debemos acercarnos confiadamente delante del trono de su gracia, contemplar la hermosura de su santidad. Cuando el salmista expresa entonces: haga resplandecer su rostro sobre nosotros, eso significa hallar su favor, su benevolencia, su gracia. Lo contrario a esto, cierto, sería esconder el rostro. Y esto es lo que hizo Dios cuando su pueblo pecó, su pueblo desobedeció. Allí en Deuteronomio 31:18 dice: pero ciertamente esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que habrás hecho. Si hay algo que Dios retrae su rostro, esconde su rostro, es el pecado. Jesús, estando en la cruz, cierto, él clama: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era porque todo el pecado de la humanidad estaba sobre él. El rostro de Dios se volvió. Por eso debemos considerar que cuando el pueblo de Dios, cuando usted o yo vivimos en esa obediencia, el Señor hace resplandecer su rostro. Aleluya. Y David lo pudo llegar a entender también allí en el Salmo 27, versículos 8 y 9, donde dice: mi corazón ha dicho, buscad mi rostro. Él mismo responde: tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No aparte con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes, no me desampares, Dios de mi salvación. David entendía perfectamente
¿Qué se siente cuando el rostro de Dios voltea? Y en el Salmo 51 seguramente usted también lo sabe. Él decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. No me deseches de tu presencia. Amada iglesia, debemos entender y valorar cómo es que el corazón de Dios se expresa en estas palabras. Y reitero, por favor, reitero una vez más, Dios lo dijo, Dios lo habló a oído de Moisés y Moisés a oído de Aarón. Y hoy lo tenemos aquí en nuestras Biblias. Es el deseo de Dios bendecirnos, es el deseo de Dios guardarnos, es el deseo de Dios que haga resplandecer su rostro delante de nosotros. Habla de su presencia. Por eso debemos valorar esto de una forma tremenda. Y recordaba a dos hombres en la Biblia, dos profetas, que expresaron una palabra tremenda en cuanto a esto: el Dios en cuya presencia estoy. Seguramente ya le vino a su memoria, ¿cierto?, de qué profeta estoy hablando. Elías y Eliseo. Ellos expresaron estas palabras: el Dios en cuya presencia estoy. Aleluya. Ellos en sus oficios proféticos vivían en una relación constante, permanente de la presencia de Dios. Aleluya. Eso es algo que usted y yo debemos llegar a entender también. Dios es un Dios presente. Dios es un Dios presente, pero a la vez es un Dios que desea manifestar su presencia. ¿En quiénes? En quienes le buscan, en quienes le obedecen. Somos llamados para aquello. Por medio de la persona del Espíritu Santo, somos llamados a hallar, a capturar, a permanecer en esa santa y bendita presencia. Aleluya. El resultado de la presencia de Dios en el resplandor de su rostro es que nosotros también comencemos a manifestar esa luz. Esa luz. Y esto le sucedió allí a Moisés. En Éxodo 34, versículo 29. Al descender del monte, Moisés dice, no sabía que su piel o la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Aleluya. Qué tremendo esto. El rostro de Moisés resplandecía porque estuvo en la presencia de Dios. Él tuvo que ponerse, por cierto, un velo, pero a nosotros nos es quitado ese velo. Y de alguna forma nosotros somos llamados también a ser luz, a reflejar, a manifestar a Dios en este mundo de tinieblas, de oscuridad, de maldad. En el Salmo 119, versículo 135 nos dice, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Enséñame tus estatutos. Aleluya. Salmos 4:6 dice, muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Ya Jesús hablando ahí en Mateo 5:16 dice, así brille vuestra luz delante de los hombres,
para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Una forma de expresar, de manifestar esa luz, ese resplandor, son las buenas acciones, el bien decir, el bendecir. Y somos llamados a eso, amada iglesia, a bendecir. No somos llamados a quejarnos por X situaciones. No somos llamados a un descontento como hoy lo vemos en muchos lugares en nuestra nación, por X circunstancias y motivos, valederas o no. No es nuestro lenguaje. En nosotros ha de manifestarse lo que Dios dice que debe llegar a manifestarse. Y Él dice que somos la luz en este mundo. Y cuando hay luz hace retroceder, ¿qué cosa? Las tinieblas. Las tinieblas. Por eso, el lenguaje del cristiano, el lenguaje del creyente, no es bien aceptado por aquellos que no conocen a Dios. De alguna u otra manera vamos a ser criticados, vamos a ser juzgados, como lo fue Esteban en algún momento, ahí en el libro de los Hechos. La Escritura dice que vieron su rostro como la de un ángel. Lo dice allí, que vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y cuando él comenzó a hablar bajo esa inspiración del Espíritu Santo, eso provocó ira en aquellos que oían. No podían resistir a las palabras de este varón santo, porque él era un hombre que entendió el vivir y permanecer en la presencia de Dios. Aleluya. Yo no sé usted, pero a veces y hay un proverbio 15, versículo 13, dice, el corazón alegre hermosea el rostro, más por el dolor o el abatimiento del corazón, dice, el espíritu se abate, es decir, el semblante. Por eso cuando uno camina a veces en la calle ve los rostros y se ve como una gran carga, una gran aflicción, una gran pesadez en la vida de mucha gente. Pero el rostro de un cristiano, el rostro de un creyente debe irradiar esa hermosura en su rostro. ¿Sabe por qué? Porque Dios está en usted y Dios está en mí. Aleluya. La otra expresión que hallamos aquí es Dios tenga también misericordia. Misericordia. En hebreo la palabra es Hanán, que literalmente significa doblarse o inclinarse en bondad hacia un inferior, en moverse a favor de alguien mediante una petición. Este tipo de misericordia se conoce más como gracia. Es un favor no merecido. Aún así, Dios se inclina a favor de uno en toda su bondad y nos concede muchas veces el anhelo, el deseo de nuestro corazón. Aunque no lo merecemos. Pero esa gracia es un favor no merecido. Aún así, insisto, Dios nos bendice, Dios
nos favorece. Gracias al Señor Dios por su misericordia, ¿verdad? Nosotros necesitamos me viene a decirle esto, amada iglesia. El pueblo de Israel fue un pueblo sumamente rebelde. Se quejaba por todo, murmuraba por todo, no solamente delante de sus líderes, sino delante de Dios mismo. ¿Sabe que llegó Dios en algún momento a decirle a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Déjame raer a todo este pueblo. Y de ti levantaré una nueva nación. Aquí yo veo a Moisés como el gran intercesor, ¿cierto? Y él apela a algo muy sabio y dice, bueno, ¿qué van a decir los egipcios? ¿Qué van a decir las demás naciones? Que trajiste a esta nación para matarlos en el desierto. Y tu nombre va a quedar en vergüenza, por decirlo de una manera. Y fíjese usted que en esta intercesión de Moisés, Dios no rae a toda aquella generación de pecadores, desobedientes e incrédulos. Por eso nosotros, amados hermanos, hermanas, somos llamados no solo a vivir y experimentar la misericordia de Dios, escuche lo que lo voy a decir, sino también de las manifestaciones del poder de Dios. Aleluya. La otra expresión que hallamos en el libro de Números es: Jehová alce a ti o sobre ti su rostro. Aleluya. Dios es bueno, amados hermanos. Dios es bueno. Él desea que caminemos con nuestras cabezas levantadas, no cabizbajo, como lo hizo Caín en Génesis 4:6. Caín dice, estaba con el rostro caído. ¿Por qué se ve a él con el rostro caído? Porque su ofrenda no fue aceptable delante de Dios. Ese rostro caído es la expresión de alguien que está molesto, está lleno de ira. Y por eso es que en algún momento Caín llega a atentar contra la vida de Abel, su hermano. Y esa es la expresión de mucha gente. Anda con el rostro caído. Anda apesadumbrado. Anda con una carga que no pueden sobrellevar. Y como no entienden o no saben cómo liberarse de aquello, están llenos de resentimientos, llenos de amarguras, llenos de palabras de maldición. Por eso usted y yo como creyentes somos llamados a manifestar algo totalmente diferente de lo que el mundo o nuestra sociedad o familiares o cercanos manifiestan en su hablar. Considero de que debemos expresarnos en ese lenguaje de Dios, en ese lenguaje de la esperanza de un Dios que desea relacionarse con aquellos que puedan estar en alguna situación así. La otra expresión es: ponga en ti paz. Ponga en ti paz. Jesús dijo, ¿cierto? Mi paz os dejo, mi paz os la doy. Pablo escribe también, ¿cierto? Aquella paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando hablamos de paz, o la Biblia habla de paz, ¿cierto? No está exento de situaciones complicadas, situaciones difíciles.
Pero aunque estemos en esas situaciones complicadas, difíciles, la paz de Dios es parte de nuestro ser, que nos llevará a buscar el rostro del Señor, no a quejarnos, no quizás levantarnos como acusadores de aquel que vino el problema, de aquel que vino la ofensa, de aquel que me llevó a provocar esto o aquello, sino todo lo contrario. Cuando nuestro corazón está lleno de Él, se elevará a Dios una oración de gracia en favor de aquellos. Y reitero una vez más a Esteban. Él simplemente expresó: Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Esteban sí entendía el valor de la paz en su ser interior. Levantó una oración, un ruego delante de Dios el Padre contra aquellos que le lapidaban, aquellos que se habían levantado como sus acusadores y verdugos. Qué gran lección nos deja, qué gran enseñanza nos deja. Por eso, amados hermanos, somos llamados a manifestar el shalom de Dios, la paz de Dios, primeramente en nuestro ser interior, en nuestro ser interior. Aleluya. El libro de Romanos capítulo 5 versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo no estamos bajo la ira de Dios, porque usted y yo hemos sido reconciliados por medio de la justificación por fe en la persona del Hijo de Dios. Y sabemos, cierto, que cuando hay una relación de paz, lo pongo en este ejemplo, en una relación de paz entre familiares, usted no va a tener ningún inconveniente de visitarle, de acercarse y poder tener un tiempo agradable. Pero cuando hay cierta enemistad entre los parientes, usted puede llegar a pensar: a ese hogar, a esa familia, a ese pariente, nunca más. Para mí, se murió. No. Usted como creyente debe demostrar una solicitud de buscar la paz, de buscar la reconciliación. Sin importar si esa persona fue o no fue la causal de ese rompimiento de relación matrimonial, por X situación. No importa, no importa, no importa. Lo que usted debe reflejar, lo que yo debo reflejar, es un acercamiento. Y manifestar esa gracia que Dios también manifestó en nosotros. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. En Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6 dice lo siguiente: ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros, dice Dios, seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Y estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Pero también para nosotros, como gentiles, que hemos creído en Jesús, podemos entrar también en este pacto. Ahí en 1 Pedro capítulo 2, verso 9 y 10 dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, no habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Gloria a Dios. Entonces somos un reino de sacerdotes, somos una nación santa, somos escogido, linaje escogido. ¿Para qué? Para anunciar la virtud de aquel que nos llamó. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. No retrocedamos. No permitamos que nuestro corazón se llene de oscuridad, de maldad, de tinieblas. Guardando odio, recelos, sentimientos que no son compatibles con nuestra realidad en Cristo Jesús. Insisto, somos llamados a bendecir, a declarar palabras de bien. Y ya Jesús también lo dejó muy en claro. Antes decía, el que te maldice, tú maldice, pero ahora no dice, bendecid a los que os maldicen. Es lo que dijo el Señor Jesucristo. Aunque Dios no nos obliga, es una invitación en la cual usted o yo podemos aceptar o simplemente rechazar. Si somos hijos con un poquito de cordura, sabemos lo que es bueno para nosotros y optaremos lógicamente en obedecer a Dios. Entonces entendemos que la bendición proviene de conocer a Dios, saber quién es Él, cómo es Él, de lo que es capaz, entender su carácter, confiar en sus promesas, anhelar, desear como David de mi corazón, he de buscar tu rostro. Y cuando llegamos a entender la naturaleza de Dios, obviamente no la magnitud de lo que Él realmente es, eso nos llevará a obedecerle y a vivir como Él desea que vivamos. En una relación correcta con Él, pero también, déjeme decirle, en una relación correcta con nuestro semejante, con nuestro prójimo. Así que, amada iglesia, somos llamados a manifestar esta bendición sacerdotal sobre la vida de nuestra familia. Y yo quiero pedirle a usted allí en su hogar, en su casa, usted como padre, como sacerdote de la familia, que pueda imponer mano sobre los suyos que están allí en este momento e impartir una bendición. Quizás leyendo este mismo pasaje, soltar estas mismas palabras. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Aleluya. Dios lo dijo. Dios espera que también soltemos esta palabra. Aleluya. Suelte esa palabra allí en su familia. Suelte esa palabra en la vida de sus hijos, de sus hijas. Manifiesten esa imposición de mano, ese bien, ese bendecir. Porque el lenguaje de la gente, no, este es un diablo, no, este es un perdido, no, este es un pecador, no, si este es un mentiroso, no, este es un ladrón, no, este es un borracho, este es un aquí, un allá.
Es el lenguaje de la gente. Pero usted debe ver, escuche lo que le voy a decir. Usted tiene que ver lo que Dios ve en la vida de sus hijos. Él lo ve totalmente diferente de lo que usted con sus ojos ven. Usted tiene que ver con los ojos del corazón. Lo digo en una expresión metafórica. Usted tiene que verlo con los ojos del corazón. Y cuando digo que usted tiene que verlo con los ojos del corazón, significa verlo en la forma en que Dios lo ve. Y usted puede preguntarse, bueno, ¿y cómo sé yo cómo Dios lo ve? Pues de la misma forma que Dios hizo de usted misericordia, Dios quiere hacer misericordia también con aquel perdido, con aquella ovejita negra, con aquella ovejita descarriada. Aleluya. Y no olvide que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Eso es mirar con el corazón. Es ver una obra de Dios totalmente diferente de lo que tus ojos físicos puedan ver en aquel o en aquella persona, en aquel o en aquel hijo o hija, o padre, qué sé yo. Comience ahora a soltar esta palabra de bendición. Mi hijo será un gran predicador. Mi hijo será un evangelista. Mi hijo será un fiel y ferviente adorador. Aleluya. Aleluya. Eso es una acción de bien decir, de bien hablar. Pero a veces decimos de nuestros hijos, este es un rebelde. Yo he escuchado a una prima hace muchos años, ¿cómo está? No voy a decir el nombre de ese hijo. No, si este es un diablillo. Por eso es sumamente importante. Y Dios dijo a Moisés, así bendeciré a los hijos de Israel. Y usted y yo somos llamados también a bendecir lo que Dios siempre ha bendecido. Mire, ya para finalizar, en el Salmo 127 dice, herencia de Jehová son los hijos. Sin importar cómo están sus hijos hoy, usted tiene que bendecir. Él es una herencia de mi Dios. Es una bendición de mi Dios. Aunque te haya hecho derramar lágrimas de sangre, tu boca tiene que proclamar, tu boca tiene que hablar lo que Dios ve en esa vida. Él no lo ve como un caso perdido, Él no lo ve como un instrumento de perdición, sino de gracia, de bendición, de salvación. Y es lo que debes ver tú. Aleluya. Quizás tu esposo, tu esposa, no sé. Pero está en ti cambiar. Escuche lo que lo va a decir, iglesia. Está en ti el cambiar el curso y la vida de quienes tú dices amar. Así que somos llamados a bendecir, no a maldecir. Somos llamados a bendecir. Dios bendijo a Abraham, Dios bendijo a Moisés y Dios bendijo a muchos a través de la historia. Así que, amada iglesia, si usted no lo ha hecho todavía, imparta bendición sobre sus hijos, sin importar la edad que ellos tengan, si están bajo tu techo o no. En fe, menciona su nombre y declara estas palabras.
Jehová, el Señor, te bendiga. Amén y amén. Gracias al Señor por esta nueva oportunidad. Y le invito, iglesia, a seguir perseverando en buscar el rostro del Señor. Somos llamados a alegrar el corazón de nuestro papá. Y la mejor forma de poder agradar es hacer, es obedecer lo que Él nos pide. Y dice la palabra que sus mandamientos no son gravosos, no son una pesada carga de llevar. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros para llevarnos a creer, a obedecer y a actuar conforme la verdad de Dios. Sean todos bendecidos. Padre, en el nombre de Jesús, manifiéstate en la vida de cada familia, en la vida de cada persona que en este momento, Señor, está viendo, escuchando. Oro, Padre, que la bendición tuya recaiga sobremanera en la vida de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, se quebranta y se rompe toda opresión, toda carga del enemigo. Se ha hecho ahora. Y gracias, Señor, una vez más por mostrar tu favor y misericordia sobre cada nación del mundo, sobre cada familia de la tierra. Y nuevamente pongo delante de ti, Señor, a cada persona que está en esos recintos hospitalarios o clínica, intubado, Señor, que de alguna manera el Espíritu Santo manifieste la gracia del amor del Padre, la gracia de la redención de Jesucristo en su vida y en sus corazones. Que algún enfermero, que algún médico pueda ministrar palabra de salvación a la vida de ellos. En el nombre de Jesús se ha hecho. Amén y amén. Amada iglesia, no olvide bendecir siempre, siempre, cada día, cada momento que tenga oportunidad, una palabra de bendición para todos, no solamente familiares, amigos, vecinos, su lugar de trabajo. Y yo sé que hay algunos hermanos que de repente se dan un tiempo de orar ahí en su jornada oral, en el momento del comedor. Bien hecho, hermano, sigue haciéndolo. En tanto tenga la oportunidad, no dejes de hacerlo, porque de esa forma glorificarán a Dios. Amén y amén. Amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén.
Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. que te cubra con su gracia Hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas. Que te llene, te rodee, va contigo, De mañana y de noche, en tu entrada y salida.